A continuación tenemos la lectura del verso 14 en el capítulo 3 de Génesis. El texto dice: Vayomer Adonai Elohim el Nahash, Ki yasita sod aruatach mikol be'ema umikol ayat asade, al genoneja telech be'afar tohal kol jimei hayeija. La traducción del texto es la siguiente: Y dijo Adonai Elohim a la serpiente: Ya que esto hiciste, maldito eres de entre todas las bestias y de entre todos los seres vivientes del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En este pasaje encontramos la sentencia que el Eterno da contra la serpiente. Es importante señalar que el acto de maldición solamente se encuentra en la figura de la serpiente y sobre la tierra. El pasaje nos muestra que no había una sentencia de maldición sobre la vida del hombre y la mujer, aunque el Eterno incurre en un proceso de corrección para las cosas que los hombres habían hecho mal. De este pasaje podemos aprender que el Eterno siempre corrige a los hijos que ama, pero sobre el perverso trae un castigo basado en su comportamiento y la maldad de sus obras. En este pasaje encontramos la expresión Aru Atah. Esta frase está compuesta por dos palabras. La primera es un verbo, arur. Este verbo se encuentra en forma simple, conjugado en la primera persona del singular masculino. Y también tenemos el pronombre atah, que significa tú, es el pronombre masculino para la primera persona. Entonces la traducción de esta frase debe ser maldito tú. Como ya lo hemos mencionado, el concepto de Nahash es un arquetipo para el falso maestro, es decir, es la persona que distorsiona el mandamiento tratando de hacer errar a las personas de este, buscando así el castigo y la ira de Dios sobre ellos. El actuar del falso maestro puede entenderse desde dos formas diferentes. La primera es cuando un falso maestro enseña doctrinas basándose en su propia ignorancia, es decir, desconoce el contenido de las Sagradas Escrituras. Este tipo de falso maestro es el que obtiene deducciones que no tienen ningún fundamento dentro de la escritura, sino que son invenciones de su propio corazón, y con ello ha hecho apartarse a muchas personas de los mandamientos del Eterno. Por otro lado, hay falsos maestros que aún conociendo la escritura, la transgreden e invitan a las otras personas a incurrir en los mismos actos. Este tipo de falsos maestros aprovechan su capacidad para seducir con sus palabras. Su objetivo principal es generar ganancias deshonestas. El capítulo 3 de Génesis muestra que el Nahash actúa como un falso maestro, que de hecho conoce la escritura y funciona como un intérprete del mandamiento. Pero su interpretación del mandamiento está sesgada para hacer caer a la mujer en el pecado de desobediencia. Entonces el verso 14 nos muestra el castigo o la maldición que viene sobre él. La palabra maldición en el texto hebreo es arur y tiene el siguiente significado. Como verbo, esta palabra significa escupir, como una muestra de maldición o falta de respeto sobre alguien. En esencia es expulsar la saliva para mostrar desprecio sobre una persona. Desde la perspectiva hebrea, esta palabra significa poner a alguien en deshonra y menosprecio, y también se puede entender como quitarle el honor. De esta manera, la frase que encontramos en la Torá como Aru Atah Mikol Be'ema puede entenderse de la siguiente manera: el más menospreciado eres tú entre todos los animales, a causa de que el Nahash fue quien puso el tropiezo delante de los hombres para hacerlos pecar. Encontramos una frase muy interesante en el pasaje de la Torá conocido como Devarim en el capítulo 27 en el verso 19. El texto dice: Aru Masre Iber Bader Beamar Holagam Amén. La traducción del texto es la siguiente: Maldito es el que hace errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. En este texto la palabra Iber significa literalmente una persona invidente o que padece una ceguera física, pero también suele representar a una persona cuyo entendimiento no ha sido esclarecido por el conocimiento. Es decir, representa a una persona que carece de un entendimiento pleno de los mandamientos de Dios, o es una persona simple. Y esto nos recuerda la condición de inocencia que tenían Adán y Eva al principio en la creación.
En esta frase también encontramos el verbo ifil, que es mashge. Este verbo se puede entender como causar error o hacer equivocarse. Esto es, hacer que una persona se desvíe del camino. Entonces la frase Arur mashge y berbaderech puede entenderse como sea puesto en deshonra y desprecio aquel que hace apartarse al ciego del camino. Y esta es una sentencia clara contra los falsos maestros que procuran apartar a la gente de los mandamientos del Eterno. Todos ellos serán puestos en deshonra y menosprecio. En Génesis capítulo 3, en el verso 14, encontramos la expresión de esta deshonra y menosprecio. La frase Al Kenojeja Telej se puede entender como sobre tu vientre irás, y la frase Beafar Tojal se traduce como y polvo será tu comida. Ambas frases expresan el nivel de deshonra y menosprecio que el Eterno pone contra aquellos que transgreden su palabra y enseñan así a los demás. Y esto ya sea por ignorancia o de forma premeditada buscando alguna ganancia deshonesta. En contraparte podemos citar lo que dice el libro de los Salmos en el Salmo 146 del verso 8. Adonai pokeach ibrim, Adonai sokev keefufim, Adonai oheb tzadikim. La traducción del texto es la siguiente. Adonai, el Señor, abre los ojos de los ciegos. Adonai endereza a los que están torcidos. Adonai ama a los justos. De este texto podemos entender que el Señor mismo es el que puede abrir nuestros ojos para tener entendimiento y así poder comprender su palabra. El profeta Isaías también escribió diciendo: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras de este libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido, serán talados todos los que madrugan a la iniquidad.